En este último video de la introducción a la docencia y comunicación del core básico de los residentes, vamos a revisar estos tres resultados de aprendizaje esperados. El primero de ellos es identificar cómo se presenta el argumento en el artículo. El segundo es reconocer las ayudas para mejorar el artículo. Y el tercero es responder a la decisión de un editor cuando le presentamos un artículo para ser considerado para publicación en su revista. Quisiera recomendarles este libro que se titula Cómo escribir un artículo académico en 12 semanas, guía para publicar con éxito, de Wendy Laura Belcher. Eh, digamos que lo positivo de este libro es que te dice en una forma muy concisa, muy estructurada, algunos pasos para poder escribir tu artículo académico en muy poco tiempo y qué recomendaciones debes tener en cuenta para que te lo puedan publicar. Es un libro que se ha escrito en inglés y en español y pues se lo recomiendo para que lo revisen. Una de las cosas que tiene este libro es la siguiente frase de Wendy Belcher donde ella dice: pienso que la carencia de argumento o la falla en plantearlo claramente desde el principio es la causa principal por la cual un artículo es rechazado. Básicamente lo que ella está planteando es que cuando un editor va a revisar un artículo que ustedes le presenten, por ejemplo, lo primero que va, o una de las cosas más importantes que va a revisar el editor es cuál es el argumento de ese artículo. Si no tiene un buen argumento o si no se plantea bien desde el principio, muy probablemente lo van a rechazar. Pero, ¿qué es un argumento? Esta autora dice, bueno, un argumento es un discurso que está destinado a persuadir. Y se puede convencer a alguien cuando atiende sus dudas y ofreces evidencias para disiparlas. Entonces, básicamente, un artículo académico, un artículo científico es un texto que lo que busca es persuadir al lector de creer en algo, en el que el autor expresa un punto de vista con la intención de influir a ese lector, y el argumento es diferente de la hipótesis o la conclusión, y vamos a mirar de qué forma. Si ustedes miran, por ejemplo, en una hipótesis nula, nosotros planteamos X no afecta a Y. Hacemos un experimento, por ejemplo, y encontramos nuestros resultados y nuestra conclusión es que X afecta a Y. Pero un argumento va más allá de solamente decir X afecta a Y. El argumento lo que hace es plantear una afirmación, una idea que le permita, eh, que le diga al lector que debe creer en eso. Por ejemplo, X afecta a Y cuando Z está presente. El lector puede decir, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con ese argumento. Y lo que hace el autor del artículo es utilizar las evidencias para soportar ese argumento. En ese sentido, un argumento es una serie de planteamientos coherentes por medio de los cuales el autor lleva al lector de ciertas premisas a una conclusión coherente. Eso quiere decir que el argumento tiene dos partes: un planteamiento y la evidencia que lo apoya. ¿Cómo saber si uno tiene un argumento en su artículo? Básicamente, si uno puede responder a esta pregunta, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con ese planteamiento? Si podemos plantear esa pregunta o responderla, tenemos un argumento. Hay unos artículos que están centrados en los datos, mientras que otros artículos están más centrados en los argumentos, en la forma como se escribe. Usualmente los artículos que están centrados en los datos no tienen el mismo porcentaje de éxito de ser publicado que los artículos que están centrados en los argumentos. Básicamente lo que dice esta autora es que los artículos tienen que utilizar los datos para desarrollar el argumento y que los datos se deben subordinar al argumento y no al contrario. Y que no se le debe decir al lector qué hacer respecto del problema, sino qué pensar sobre este. Vamos a mirar un ejemplo de la vida real. Hace muy poco tiempo estaba revisando el periódico El País de España y me encontré con este artículo que dice: un aficionado desmonta la millonaria industria de la ciencia de la felicidad. Comencé a leerlo y a revisarlo, me pareció muy interesante. Básicamente lo que plantea es que había un informático llamado Nick Brown que se cansó de su trabajo y dijo un día: me cansé de esto, voy a cambiar de profesión, me gustaría hacer un diplomado
sobre psicología positiva, sobre la ciencia de la felicidad, sobre coaching. Bueno, pagó su diplomado y en una de las clases el profesor comenzó a hablarles de unas investigaciones que estaba haciendo una profesora que se llama Bárbara, se me olvidó, Fredrickson. Y básicamente lo que esta profesora decía es que por cada 2,9, si tú tenías 2,9 emociones positivas por cada emoción negativa, tu vida iba a florecer. Y entonces Nick Brown comenzó a cuestionarse, uy, esto suena como raro, yo no me creo eso. Vamos a leer más sobre lo que ha escrito esta investigadora y comenzó a ver inconsistencias y se llamó a unos estadísticos y pidió la base de datos de la investigadora y comenzó a hacer nuevos análisis y publicó este artículo que ustedes ven acá, que es de la revista PNAS, que es una revista indexada internacional, donde plantea un argumento bien interesante. Yo les voy a dar un minuto para que pausen el video y puedan leer el abstract de este artículo. Bueno, ya después de haber leído el abstract, ustedes se pueden o nos podemos preguntar, ¿cuál es el argumento de Brown y colaboradores en este artículo? Básicamente, de lo que él quiere convencernos es que de las investigaciones de Fredrickson tienen unos marcos conceptuales deficientes y que peor aún, los análisis estadísticos son defectuosos y por esta razón las conclusiones o las afirmaciones que ella hace no son, ¿cómo se puede decir? No tienen el significado que ella les está dando. Él nos quiere convencer de eso y para eso, dentro de este artículo, él comienza a plantear un nuevo análisis estadístico donde muestra que el anterior, el que había hecho Fredrickson, estaba mal hecho. Nosotros al final podemos decir, ¿nos convence o no nos convence? Y básicamente esa es la razón, o sea, digamos que esa es la evidencia que nos muestra si este artículo tiene un argumento y toda la escritura del artículo se basa en convencernos de que los análisis estadísticos de la investigadora están mal hechos y por eso sus conclusiones son erróneas. Y ahí es donde está digamos, es tan poderoso la escritura de este argumento que una revista indexada internacional publicó un artículo de una persona que nunca había sido investigadora y que solamente comenzó a revisar temas de psicología positiva a través de un diplomado de coaching. Ahora bien, es importante resaltar una cosa y es que no siempre vamos a tener respuestas positivas de los editores de las revistas. La gran mayoría de veces, por muchísimas veces nos van a responder que no les interesa nuestro artículo. Hay algunas recomendaciones sobre cómo responder a las decisiones del editor. Aquí tengo mal el título, no es la decisión del autor, sino la del editor. Hay algunos autores que recomiendan estos 5 pasos. Usualmente recibir una noticia, una negativa para la aceptación de un artículo en una revista es frustrante, bastante frustrante por todo el trabajo que implicó hacer la investigación y escribirla. Pero hay cosas positivas que se pueden sacar de eso. Vamos a mirar en la siguiente diapositiva unos 3 ejemplos de respuestas de decisiones de los editores. Voy a darles un minuto para que pausen el video y lo puedan leer. En resumen, todos los ejemplos son rechazos bueno, con excepción del tercero, en donde habla que hay una aceptación futura bastante probable, seguramente si se hace una revisión y una edición del artículo, pero normalmente cuando te rechaza un editor, lo hace con un ejemplo 1, simplemente te dice, hemos leído su artículo con gran interés, pero consideramos que no se adapta a las necesidades de la revista, pero le anexo los comentarios de los pares evaluadores para que usted los tenga en cuenta. A pesar de que es una noticia devastadora, hay una cosa positiva y es que cuando te revisan 2 pares evaluadores tu investigación, te comienzan a hacer una serie de recomendaciones de cómo mejorar ese artículo. Lo que uno debe hacer es comenzar a revisar comentario por comentario y hacer una edición completa del artículo basado en esas sugerencias y volverlo a presentar en otra revista.
Porque una vez que un editor de una revista te dice no nos interesa su artículo, ya no puedes presentar ese artículo más ahí, te toca buscar otra revista. Quiero mostrarles un ejemplo de una respuesta de editor que yo recibí para un artículo que presenté en una revista. Yo sé que la letra está muy pequeña, pero les voy a dar un minuto para que puedan hacer la lectura y miramos cómo se puede responder ante unos comentarios de un editor. Bien, si ustedes miran, básicamente el editor lo que me está diciendo es que, bueno, me parece que tu artículo es interesante, pero te recomendamos tres cosas para poder mandar tu artículo a que lo revisen pares evaluadores. Y me recomiendan la número uno es tal, la dos es tal y la tres es tal. Básicamente, lo que espera el editor que le contestas es que tú hiciste una edición e incorporaste todas las revisiones en el artículo nuevo que le estás pasando. Entonces, uno hace un cambio en el artículo de acuerdo a estas recomendaciones y le escribes nuevamente un correo diciéndole, apreciado editor, le envío nuevamente mi artículo con las recomendaciones que usted me ha planteado. Pero eso es insuficiente. Lo que se ha recomendado es que comiences a explicar una a una cuál fue el cambio que hiciste para que el editor tome la decisión de mandar el artículo ahora sí a revisiones por pares. Entonces, por ejemplo, dice, hice un cambio, cambié el número de palabras, pasé por decir algo de 5.000 a 3.000 palabras y volví el artículo más concreto. Segundo, arreglé la sección de métodos de acuerdo a lo que usted me recomendó, hice una descripción clara de qué significan los datos cuantitativos. Y tercero, ya incluí una sección de consideraciones éticas del artículo y espero, gracias por su tiempo y espero que tenga en cuenta mi artículo para publicación en su revista. Entonces, digamos que esas son oportunidades que uno toma. Normalmente el camino de ser investigador y publicar artículos es un camino bien difícil. Hay mucha competencia. Entre mejor rankeada esté en una revista, es mucho más difícil publicar. Hay algunas revistas que solamente mandan a pares evaluadores el 30% de los artículos que reciben y aprueban solamente el 10% de ese 30%. O sea que las probabilidades son realmente bajas. Pero digamos que si uno sigue las recomendaciones para escribir el artículo y uno crea un buen argumento, un argumento fuerte que sea interesante y novedoso, que le encuentre un ángulo digamos, a las investigaciones que ya se han realizado, es posible que sí tengan mucha más probabilidad de que te puedan publicar el artículo, que es al fin y al cabo el requisito que tenemos dentro de la residencia de que nos publiquen un artículo en una revista indexada internacional. Bueno, ese es el final de estos 4 videos. Muchas gracias por su atención.